más b elevado al logaritmo en base b de x. Aplicamos permuta, para cada uno vamos a aplicar permuta. Entonces aplicamos permuta para acá, aplicamos permuta, permuta. Bueno, una vez que hayamos aplicado la permuta, obviamente vamos a tener mismos argumentos, y aquí tendríamos x elevado al logaritmo en base a de a más x elevado al logaritmo en base b de b. Y bueno, tenemos que estos valorcitos son iguales a 1. Y te va a quedar x a la 1, x a la 1. Finalmente te queda que x, ¿cuánto vale? 2x. 2x te sale. Y bueno, esta es tu solución. Esta es la respuesta. Chicos, esta parte de si tienes división de logaritmos y tienes los argumentos iguales, hazlo de esa forma. Puedes hacerlo con cambio de base, pero va a ser un poquito más largo. Entonces trata de hacerlo un poquito más rápido siempre. No te estoy diciendo con eso que si estás acostumbrado a hacer cambio de base, hazlo, no hay problema. Pero siempre trata de tener cuidado con el tiempo, ¿no? Porque el tiempo es un poquito limitado en el examen. Esta ha sido una pregunta por 20 puntos, un examen presencial, y lo hemos resuelto de una forma sencilla. Vamos a hacer un poquito más de ejercicios, por favor. Creo que vamos a cambiar el horario del descanso. Vamos a descansar tipo 7. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Para los que recién están entrando, ya hemos resuelto todo esto. Todo esto ya hemos hecho por si acaso. ¿Tienen alguna consulta? ¿Va a pasar el PDF o...? Claro, les voy a pasar el PDF, no se preocupen. Por eso es que, si no lo hubiese hecho en pizarra acrílica, ¿no? La idea es que ustedes tengan sus apuntes ya hechos, ¿no? Imagínense que una pregunta tengan similar, por lo menos van a tenerlo para ver, ¿no? Cuando sacan fotos, su galería, ahí están viendo fotos de su ex, ¿no? Ahí están llorando, ¿no? Pues prefiero que tengan un PDF, ¿de acuerdo? A no ser que tengas PDFs también ahí guardado fotos, ¿no? Muy tóxico también sería eso. Ya, el problema 2 de esto vamos a hacer, ¿ya? Recuerden, hoy vamos a pasar hasta noche, ¿de acuerdo? Hasta la 1 estaremos pasando. Dime. ¿Podemos hacer un sistema de 3 incógnitas? Ya, voy a buscar ahorita. Mi gatito ya quiere cenar, le voy a ir a dar comida, ¿ya? Pero antes buscaremos esto. Podemos hacer esto. Este sistema tampoco está tan complicado. Antes de pasar a este sistema, vamos a resolver este otro. Tienen que tratar de resolver, chicos, todos los problemas rápidamente. Yo saben que hacía, agarraba todos los exámenes y resolvía así como locos, rápido. Obviamente no los... Ahorita, por ejemplo, que estoy tardando porque estoy haciendo paso a paso. Yo resolvía todos los exámenes así, la velocidad practicaba. Y si no podía, uno veía, pues, cómo está resuelto, digamos, o en qué me estoy equivocando. Revisaba mis apuntes y todo eso. Pero la velocidad es más importante, chicos. Por eso yo acababa más antes del examen. Ya les he dicho, no he sacado 100 y por eso más que todo era porque practicaba de puro exámenes pasados. En otras canciones yo no te voy a dar explicaciones y con 2 canciones hice que todos me mencionen. Yo me prometí no bajar de escalones, pero decidí bajarlo y explicarle esto. Este sistema de 3x3 de nenitos envidiosos y pésimos. Quieren o no quieren a mí deben darme crédito. Del polémico poquito sin igual que roba el panorama escénico y ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó, y eso que fui el primero que hace pica toma flow. Voy a copiarlo entonces, ese problemita voy a copiarlo.
verificar por favor si está bien copiado. En todo caso aquí, ya, me estoy equivocando acá. Esto es 0. Esto es 0. Después, creo que todo está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, ¿saben qué era el problema de este ejercicio? Porque inclusive se ha repetido en dispensación. Primero se ha dado, digamos, en prefacultativo. Han visto que no lo han logrado y, bueno, lo han vuelto a repetir en el examen de dispensación. Esto era porque la mayoría se complicó porque no sabían cómo relacionar las variables, ¿no? Algunos han aplicado hasta logaritmos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer operaciones en 1. ¿Ya? En 1 vamos a hacer operaciones. ¿Por qué en 1? Si ustedes se dan de cuenta, si yo hago la permuta acá, ¿qué va a aparecer? ¿Va a aparecer este o no? ¿Sí o no? Entonces, como va a aparecer ese, cuidado que me apliques aquí también la permuta, si no, pues nunca vas a llegar a nada, ¿no ve? Entonces, va a aparecer esa expresión. Voy a hacer la permuta ahí. ¿Y qué voy a hacer con este? Ese que vaya con más al otro lado. ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir en 1. Van a tener un fin de semana muy largo ustedes, ¿no? Van a tener un fin de semana muy largo como para reflexionar siempre. Bueno, tendríamos entonces w elevado al logaritmo de u más w, está bajando w, va a subir u, y el otro está yendo con más b, 2 veces v, ¿no? Estos dos son idénticos, ¿no? Son igualitos. ¿Cuántas veces de lo mismo ven tus ojos? O sea, ven 2 veces lo mismo, ¿no? Entonces, tú simplemente los sumas y ya está. Tendríamos entonces 2 veces w elevado al logaritmo de u. Y aquí tendríamos que esto sería 2 veces b. Como ese 2 está multiplicando, entonces se cancela, porque puede ir a dividir. De acá tendríamos que b, interesante, aplico logaritmo de b, creo que no va a ser relevante, que b, de aquí sacamos en sí que b va a ser igual a w elevado al logaritmo de u. Podría aplicar logaritmos, pero no lo voy a hacer. Esto salió de la ecuación 1, bien simplificadito y todo, ¿no? Fíjense, aquí está la ecuación número 1' le llamo. Ahora voy a hacer operaciones en 2. Voy a decir ahora en 2. En 2 vamos a hacer operaciones. Y observen bien, suma de logaritmos, entonces producto, ¿no? Vamos a sumar logaritmos, entonces esto es producto. ¿Producto de quién? De w multiplicado por b. Y esto es igual a 0. Esta base, que es la base b, va a ir por debajo de 0. Va a ir por debajo de 0 esta base. Y bueno, vamos a tener entonces, se queda el argumento, en este caso el argumento sería pues w por b, y esto sería igual a e a la 0. De acá vamos a obtener que esto es igual a 1, y puedo reemplazar, ¿no? Puedo... interesante. Logaritmo de u vale menos b. Ya. De acá vamos a obtener prácticamente que w por b va a ser igual a 1. ¿Listo? De ahí puedo despejar inclusive, ¿no? Sí, despejar de b, ¿de acuerdo? De ahí despejo b, o sí, b chica voy a despejar, va a ser igual a 1 sobre w. Y acá voy a llevarlo en su forma exponencial, que es lo más importante. B va a ser igual a w elevado a la menos 1. Esto va a ser la ecuación número 2'. ¿Ya? La ecuación 2'. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. La ecuación
2' lo voy a reemplazar en la ecuación 1', ¿de acuerdo? Voy a decir 2' lo voy a reemplazar en 1'. Voy a hacer eso y voy a obtener lo siguiente, fíjense. Aquí B en 1', B vale W a la menos 1. Voy a sustituir eso. W a la menos 1 igual a W elevado al logaritmo de U. De acá, si los exponentes, si las bases exponenciales son iguales, los argumentos también tendrían que ser iguales. Por lo tanto, de acá vamos a tener que el logaritmo de U es igual a menos 1. Y esto, igual, aplicamos la definición acá. Este tiene argumento, por si acaso, argumento E. Entonces, o diré base E. Vamos a llevar esto debajo de esto. Y vamos a tener nuestro primer valorcito de todo el sistema. U prácticamente va a ser igual a E elevado a la menos 1. Esto sería el valor de U. Sería el valor de U. Y bueno, lo podemos marcar de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer después de eso? Podemos evidentemente sustituir eso. Mejor, voy a hacer esto, vean. Voy a reemplazar. Vamos a reemplazar. El logaritmo de U nos salió igual a menos 1. Acá está, ¿ven? Acá está, nos salió menos 1. Entonces, eso lo voy a reemplazar en la ecuación 3. De hecho, la ecuación 3 hasta ahora no la hemos tocado. Si hacemos eso, tenemos B más este valorcito de acá, en la ecuación 3 vale menos 1. Menos 1, entonces sería menos 1 igual a 0. De acá yo despejo el valor de B y he encontrado B, ¿no? B es igual a 1. Lo marcamos en la respuesta. Y bueno, ahora vamos por la última, ¿no? Por la última. Bueno, si B vale 1, fíjense, aquí vamos a reemplazarlo en 2', ¿no? En 2'. Sí, en 2' podemos decirlo. Sí, en 2'. En 2', vamos a reemplazar en 2' y fíjense, tendríamos que B es igual a W elevado a menos 1. Para esto yo voy a sustituir simplemente los valores que he encontrado. B vale 1, esto es igual a 1 sobre W. Y de acá W también va a ser igual a 1. ¿No? También va a ser igual a 1. W va a ser igual a 1 también. Esos son los valorcitos de este sistema. En este sistema había que tener un poquito de paciencia nada más, ¿no? Como ustedes pueden ver, hay que tener un poquito de paciencia para que se pueda resolver el sistema. No tienes que ponerte nervioso. Si te pones nervioso, ahí ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Bueno, vamos a hacer otro problema, por favor. No. ¿Tienen consultas? No, Inge. Ya. Un problemita más, ya con eso ya terminamos. Un problemita más, con eso ya terminamos. Un sistema quizá un poco más difícil. Este problema 3, por si acaso, es el mismo problema también que hemos resuelto de los logaritmos neperianos de este problemita. Entra muchas veces al examen ese tipo de problemas. Es el mismo problema que este 4. Tienen que aplicar logaritmos a ambos lados y ya está. Si ven un sistema, hagamos una cosa, chicos, hagamos un sistema más, pero ustedes díganme qué sistema quieren resolver. Este ya hemos resuelto, de estos no hay ningún problema. Este sistema, no sé, podría estar bien también, pero me parece un poco sencilla. Esta simplificación ya lo hice en clases, ¿no? ¿Ya lo hice en clases? ¿No lo hice en clases? Creo que sí.
Este sistema es uno parecido al que hicimos al inicio. Aquí hay otro sistema. Aquí, por ejemplo, tienen que aplicar logaritmos. Sí o sí tienen que aplicar logaritmos porque, bueno, básicamente, aquí producto de logaritmos, ¿no? Misma base, mismo argumento, lo cancelas. Interesante. En la 2 tendría que aplicar logaritmos. Aquí, por ejemplo, un regalo, ¿ven? Dos ecuaciones, una ecuación y un sistema de ecuaciones logarítmicos. La 2 y la 4. Fáciles, ¿no? Son sencillos. Lo que tenías que hacer también en la 4, no había que confiarse, había que aplicar logaritmos. A ver, un resumen de ese ejercicio. ¿Cuál? X es igual. 4. Del 4. En el 4 lo que tienes que hacer es, por ejemplo, este 5, llevarlo al otro lado con positivo, aplicar logaritmo en base 5 tienes que hacer. Base 5 tienes que aplicar y te va a hacer una ecuación de segundo grado. Lo haremos nomás por si acaso tiempo. Hasta las 7 vamos a pasar, ¿listo, chicos? Hasta las 7 y luego de ahí vamos a descansar una media hora y vamos a retornar por si acaso. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Sí, ya está bien. Ya, está bien. Entonces vamos a colocar resolver. Este problemita me dice es x elevado al logaritmo en base 5 de 5x, creo que es. Base 5 de 5x de 5 elevado a la 12, ¿no? Menos 5 elevado a la 12. Puede que entre este tipo de problemas, no sé si el mismo, pero puede que entre algún ejercicio así. Facilito. Ya. Entonces vamos a decir acá primeramente solución. Y bueno, vamos a tener lo siguiente. Acá esto lo voy a llevar con más al otro lado. Tendría x elevado al logaritmo en base 5 de 5x igual a 5 elevado a la 12. Fíjense que de acá no puedes igualar estas bases porque no son iguales. Entonces, de hecho, cuando tengas eso, cuando no puedas igualar las bases exponenciales, siempre vas a tener que aplicar logaritmos. Bueno, casi siempre, ¿no? Y bueno, vamos a aplicar logaritmos y tú tienes que fijar, puedes escoger la base que tú quieras, pero si hay un logaritmo, entonces bueno, tienes que ver este logaritmo. ¿Qué base tiene este logaritmo? 5. Entonces vas a aplicar logaritmo en base 5. Logaritmo en base 5. Vas a aplicar a ambos lados. Aplicas logaritmo en base 5 a ambos lados. Tienes acá logaritmo en base 5 de x elevado al logaritmo en base 5 de 5x. Le coloco paréntesis por si acaso. Acá el logaritmo en base 5 de 5 elevado a la 12. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer a continuación va a ser esto, ¿observen? Trabajamos eso. Esto lo voy a mandar a multiplicar. Sí. Lo voy a mandar a multiplicar. Y bueno, también Y de la misma forma voy a hacer para esto. Fíjate, esto también lo voy a llevar a multiplicar. En ambos lo voy a llevar a multiplicar y tendría lo siguiente, ¿observen? Logaritmo en base 5 de 5 multiplicado por x. Multiplicado por el logaritmo en base 5 también de x. Igualado a 12 multiplicado por el logaritmo en base 5 de 5. Y bueno, todo esto vale 1. Y acá lo que vamos a hacer es, fíjense acá, hay producto de argumentos. Entonces en su pasado era suma.
Fíjate, era de esta forma. Logaritmo en base 5 de 5 más el logaritmo en base 5 de x. Y todo esto va a estar multiplicado por logaritmo en base 5 de x igual a 12. Bueno, esto vale 1. Lo que voy a hacer es ahora, todo esto va a ir a multiplicar a ambos lados. Bueno, va a ir a multiplicar esto va a ir a multiplicar tanto acá a este 1 como a este logaritmo. Como son iguales, se van a sumar sus exponentes. Tendríamos entonces prácticamente esto. Ya, vamos a empezar. Logaritmo en base 5 de x, logaritmo al cuadrado de x. Estoy multiplicando esto con esto. Me da logaritmo cuadrado de x. Después me da más el logaritmo de base 5 de x. Menos 12. Este 12 está yendo con menos 12 al otro lado. Y bueno, puedo hacer aspa, ¿no? Puedo aplicar aspa. Claro que sí. Si tú quieres, puedes hacer un cambio de variable. Yo prefiero hacer un A cambio. veces es necesario para que uno se dé cuenta, a veces no. Esto va a ser el logaritmo en base 5 de x multiplicado por logaritmo en base 5 de x. Me da el producto esto. Logaritmo de 5 de x por logaritmo en base 5 de x es logaritmo de base 5 elevado al cuadrado de x. Y acá vamos a tener más 4 por menos 3. Y bueno, sumados estos me da más 1. Es el que le está acompañando, pues el coeficiente del que le está acompañando a el logaritmo de grado 1. No se olviden, estos son pequeños atajos. Esta fila lo vas a igualar a 0 y esta fila también lo vas a igualar a 0 para hacerlo un poquito más rápido. Como te estoy diciendo que vamos a excluir la factorización, ¿no? La factorización es vital, pero si es bueno, a veces es bueno tomar atajos, ¿no? Inciso A. Si esto igualamos a 0, esto que vaya con menos al otro lado. Entonces me da prácticamente que el logaritmo en base 5 de x es igual a menos 4. Si es igual a menos 4, esto que vaya debajo de acá, fíjense, vamos a llevar esto debajo de menos 4. Y bueno, vamos a tener entonces como respuesta un x fraccionario, porque es un exponente negativo, ¿ven? Bueno, vamos a tener 5 elevado a la menos 4. ¿Y cuánto sería 5 elevado a la menos 4? ¿Alguien me puede decir, por favor? No hay calculadora. 5 por 5, 25. Bueno, muchachos. 225 se puede. Sería 1 sobre ¿cuánto? 625. 1 sobre 625. Y bueno, ahí está. No te olvides que x está actuando como argumento. Como argumento está actuando en la ecuación original. ¿Ven? Acá está, como argumento está actuando. Entonces no puede ser negativo. En este caso no es negativo, es fraccionario, sí, pero no es negativo. Se acepta esa respuesta. Vamos a calcular para el inciso B. Vamos a decir para el inciso B. El inciso B, ¿qué pasaría si esto ahora? Fíjense, si lo de abajo igualamos a 0, vamos a tener que el logaritmo en base 5 de x es igual a 3. 125. De aquí, de la misma forma, ahora fíjate, esto vamos a llevarlo debajo de acá, y tendríamos que x va a ser igual a 125, ¿no? X sería prácticamente igual a 5 al cubo, y esto prácticamente sería 125. No es fraccionario, eso es secundario. Lo más importante es que no es negativo. El hecho de que no sea negativo prácticamente hace de que aceptemos las dos soluciones. Las dos soluciones las aceptamos. ¿Bien? Entonces, de esa forma, algunas veces puede que se te presenten problemas. Vamos a hacer otrito. ¿Tienen alguna consulta antes? No, Inge. Ya, entonces hagamos otro ejercicio, por favor. No sé si quieren hacer su sistema.
dice Inge. No sé si queda... Hagamos este problemita, ya me parece interesante. Me parece interesante este problemita. Sí, hagamos ese problemita. Me parece interesante. Vamos a seguir, vamos a tener que aplicar logaritmos. Ya, el problema número uno de esto, por favor. Más rato lo vamos a hacer por tiempo, ¿ya? Por tiempo lo vamos a hacer. O sea, rápido voy a resolver. El sistema vamos a hacer, Inge. Sí, el sistema de ecuaciones vamos a hacer. Me parece interesante. Pero si tienen algunos ejercicios también, ustedes pueden decirme, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sea algo real, ¿de acuerdo? Algo que entre el examen. Matemática, lo bueno es que... Lo bueno de matemática, chicos, es que los docentes no han cambiado mucho, siguen siendo los mismos. Se manejan una línea de problemas. No cambian mucho. En cambio, en física y en química, por eso es que los exámenes a veces cambian un poquito. Porque son diferentes docentes. Por ejemplo, han entrado otros tipos de docentes y ellos están elaborando los exámenes también. Y bueno, esa comisión es la que elabora el examen y varía, pues por eso es que no manejan una línea de problemas, varía mucho. Matemática es lo clásico, chicos, lo clásico. Tú me vas a decir, no se va a repetir, claro, yo te voy a decir, no se repite, pero el nivel es el mismo. Van a sacar buena nota en matemática. No se preocupen, o sea, Omar y yo también, los dos nos hemos rajado. Ahora, a ustedes les toca, ¿no? A ustedes les toca. No nos hagan quedar mal, por favor. Esto vamos a hacer. Ya, aquí tengo muchas sospechas, pero fíjense, porque este problemita sería diferente si tiene paréntesis, ¿no? Más de uno, por ejemplo, lo que ha hecho es subir todo esto y lo ha bajado en vez de y luego ha igualado las bases, ¿no? Bases exponenciales, y con esta y ha igualado y me ha dado que el logaritmo de base x, y todo eso. Pero hay que recalcar lo siguiente, aquí este logaritmo de exponente de quién es. Netamente de esa y, de acuerdo, no es de x. Si tuviese paréntesis es de x. Más de uno está viendo la ecuación número 1. Ya, haremos, ¿ya? Decimos solución. Rápido lo ves esto, ¿ya? Rápido lo ves. Tendríamos entonces lo siguiente, ¿ven?
aquí tendríamos producto de logaritmos, lo que tienes que buscar es una base y un argumento idéntico. Ah, perfecto, se anulan esos dos. Tendríamos entonces, vamos a decir, en 1 acá, en 1, en 1. Y bueno, aquí vamos a tener entonces, escribimos al logaritmo, en base 4 me quedó, de x menos 3 veces y igual a 1. Bueno, entonces acá simplemente aplico la definición. La definición me dice que esto va por debajo del otro, por debajo de 1 prácticamente. Bueno, tendríamos entonces una ecuación netamente algebraica porque se anularía el logaritmo. Solamente te queda x menos 3 veces y igual a 4 a la 1. Bueno, de aquí si despejamos x de acá, vamos a tener sencillamente que esto es igual a 3 veces y más 4. Tú puedes colocar que esto va a ser tu ecuación número 1', tu ecuación 1'. Y bueno, lo podemos reemplazar si ustedes quieren en la ecuación número 2, pero yo creo que ahorita, en este momento, no amerita, ¿de acuerdo? No amerita su reemplazo inmediato porque hay que simplificar. Hay que simplificar. Vamos a simplificar ahorita, por favor. Vamos a ver esto. Listo. Vamos a simplificar la ecuación número 2. Antes de simplificar la ecuación número 2, si reemplazamos lo arruinamos todo. Logaritmo en base de y. Yo creo que logaritmo en base y, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Logaritmo en base y vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces en la ecuación número 2, vamos a aplicar el logaritmo en base y a ambos lados. Entonces vamos a decir en 2 obviamente. Vamos a obtener entonces de esta forma, ¿ven? El logaritmo en base y de x multiplicado por y. Quizá ese puntito aclara muchas cosas, ¿no? Que el exponente es netamente de y no así de x, igualado al logaritmo, bueno, al logaritmo también de base y, de y elevado a las 5 medios. Acá hay producto de argumentos, entonces lo vamos a descomponer, ¿de acuerdo? Por otra parte, aquí encuentro de que este 5 medios es el exponente de prácticamente el argumento. Si es el exponente del argumento, baja a multiplicar. Bueno, entonces lo que voy a hacer, aquí voy a tener el logaritmo, tendríamos el logaritmo en base y de x, más el logaritmo en base y de y elevado al logaritmo en base en base x de y, igual a 5 medios por el logaritmo en base y de y. Acá, chicos, esto no se puede bajar de forma inmediata por si acaso, porque esa x lo arruina todo. Entonces, por eso es que lo descompuse. Y acá sí ya podría multiplicar. Ahora acá, ya podría multiplicar. Por otra parte, este valorcito es igual a 1. Interesante este problema. El logaritmo en base y de x más el logaritmo en base x de y multiplicado por el logaritmo en base y de y. Eso vale 1. Lo estoy anotando por pura solidaridad, ¿de acuerdo? Todo esto vale 1 también. Y aquí sí vamos a hacer cambio de base. Insisto, si yo reemplazo en vez de x, y, no voy a llegar a nada. Muy bonito problema este ejercicio.
Voy a hacer lo siguiente, chicos, cambio de base, voy a decir cambio de base. ¿A qué base quieren llevarlo? ¿Toda base Y, toda base X? Depende de ustedes. Base Y. Ya, a base Y. Entonces, esto se va a quedar, fíjense, se va a quedar, aquí tendríamos el logaritmo en base Y de X, más, aquí tendríamos 1, y acá abajo va a bajar este logaritmo, cambiando los roles. Y de X va a ser, fíjense, ya cambia sus roles, ya no es logaritmo en base X de Y, sino ya han cambiado sus roles. Igual a 2/5. Para no estar haciendo las reglas de la carita feliz, voy a multiplicar a la ecuación por el denominador que está haciendo que las fracciones existan, ¿no? Voy a multiplicar, no estoy aplicando, estoy multiplicando logaritmo, que es otra cosa. Entonces, si ustedes se dan de cuenta, aquí tendremos logaritmo y este logaritmo son lo mismo, entonces va a ser logaritmo elevado al cuadrado. Logaritmo al cuadrado de base Y de X. Más, no, multiplicaré por 2 también, no por, ¿qué cosa he hecho ahí? Acá es 2, ¿no? No es 5, es 2. Entonces estoy multiplicando por 2 también. Aquí sería 2. Y tendríamos acá, que se cancela esto con esto, te quedaría simplemente 2. ¿De acuerdo? 2. Igual a 5, bueno, sería 10. 2 con 2 se cancela. Me quedaría simplemente 5 veces el logaritmo en base Y de X. Tenemos una ecuación de segundo grado. Tenemos que ordenarlo. Lo vamos a ordenar de esta forma. Tendríamos 2 veces el logaritmo al cuadrado de Y de X menos 5 veces el logaritmo en base Y de X más 2 igualado todo esto a 0, y obviamente vamos a tener un producto de logaritmos en aspa, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a tener que multiplicar por lo siguiente: 2 por el logaritmo en base Y de X multiplicado por el logaritmo en base Y de X. Aquí tendríamos menos por menos, 1 por 2. Sale, si ustedes se ponen a verificar, en este caso va a salir el término central, porque menos 4 se van a multiplicar menos 4, se va a sumar con menos 1, menos 5. Esto es meramente un atajo, nosotros igualamos cada fila a 0 para encontrar los dos incisos, ¿no? Los dos incisos. Entonces voy a tener dos incisos, el inciso A, que obviamente me va a decir que si yo igualo a 0 2 logaritmo en base Y de X, esto va a ser igual a 1. Claro, porque esto va a ir con signo cambiado al otro lado, va a ir con más 1, ¿no? Sería más 1. De acá, antes de aplicar la definición, cuidado que me apliques la definición, este 2 tiene que ir a dividir, ¿de acuerdo? Que vaya a dividir. Entonces tendríamos el logaritmo de Y de X igual a 1/2. Un poquito complicado para el inciso A, pero bueno. De aquí tendríamos que X sería igual a Y elevado a 1/2. Yo puedo elevar al cuadrado esto, porque estar colocando raíces en vez de... Fíjate, X es igual a la raíz cuadrada de Y sería. Yo lo voy a elevar al cuadrado para que se elimine este 2 con este 2. Lo elevo al cuadrado y voy a obtener que Y es igual a X al cuadrado. Esto va a ser la ecuación, bueno, la ecuación 3 le voy a colocar. ¿Listo? La ecuación 3. Sería bueno que de una vez se emplace la ecuación 3 en la ecuación número 1'. ¿Por qué? Porque se me puede ir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a reemplazar, vamos a decir, la ecuación 3, la vamos a reemplazar de forma inmediata en 1'. Ya. Lo reemplazamos y vamos a obtener lo siguiente. Donde veas Y, colocarle X al cuadrado. Entonces, no te olvides que la ecuación 1' es X igual a 3 veces Y más 4.
Vamos entonces a hacer esto, observen. Vamos a reemplazar según la ecuación 3. Según la ecuación 3, y es igual a x al cuadrado. Yo prefiero, en vez de x, bueno, en vez de y colocar x al cuadrado. ¿Ven? Aquí sale x al cuadrado igual a 3, no, perdón. X es igual a 3y, pero y vale x al cuadrado, más 4. Bueno, lo voy a igualar a 0. Tendría 3x elevado al cuadrado menos x más 4 igualado a 0. De aquí igual, aspa vamos a tener que hacer. Vamos a tener que hacer aspa. Y bueno, no va a ser un aspa no va a ser un aspa difícil. ¿Dónde te salen aspas un poquito complicados? En progresiones, ¿no? En progresiones te salen un poquito complicados. No va a salir, ¿no? ¿Cómo es, chicos? ¿Sale? Perdido en eso. ¿Cómo es? No va a salir, ¿no? No sale. No sale, chicos. Si fuese menos el 4, ahí estaría bien. El signo no se ¿Cómo? El signo no se mira. No te escucho bien. Ahora sí, el signo no se arruina, ¿no? Sí, el signo nos arruina. Si fuese negativo, inclusive saldría con 4 por 1, o hasta 2 por 6, 2 por 3 sería 6, menos 2 sería... Ah, no, eso no saldría. 4 por 1 saldría. Por la fórmula podríamos hacer, ¿no? Por la fórmula podríamos hacer. Sí, no va a dar. Voy a utilizar la formulita, ¿de acuerdo? Voy a utilizar la formulita. ¿La formulita qué me dice? La formulita me dice... Voy a sustituir acá. x1,2 es igual a menos, con este menos, más 1, más menos la raíz cuadrada de, directamente, menos 1 al cuadrado, fíjate, 1 menos 4 veces a, aquí tendríamos a que sería 3, por c que sería 4. Te sale imaginario, ¿no? Sale imaginario la respuesta, ¿no? Divide entre 2 por 3. No te enfoques mucho en resolver los radicales. Fíjate acá adentro. El resultado te da menos, bueno, te da negativo. Si te da negativo, prácticamente esto los rechazas. ¿Por qué? Te sale imaginarios. Tú tienes que trabajar en los reales, ¿de acuerdo? Entonces los rechazas. Dices imaginario. Imaginario. Vamos entonces a hacer con el inciso B. Si ustedes se han olvidado, vean, este es el inciso B. Tenemos que igualar eso a 0. Si igualamos eso a 0, tenemos que el logaritmo en base y de x es igual a 2. De acá tenemos que despejar el valor de x, de x. Y x va a ser igual a y al cuadrado. Esta sí va a ser mi ecuación 4. De forma directa, ya vamos a reemplazar acá. Vamos a decir que la 4 lo vamos a reemplazar en 1'. En 1' vamos a reemplazar. Y tendríamos entonces, no te olvides que 1' es x más 3 veces y, bueno, x es igual a 3 veces y más 4. Esa es la ecuación 1'. Voy a sustituir entonces en vez de x y cuadrado, y tendría x y cuadrado, ¿vale? Menos 3 veces y menos 4. Estoy llevándolo todo a un solo lado. Ahora sí sale. Bueno, tenía que salir por default, porque si no sale tendríamos que, no sé, o sea, optar por otro tipo de solución o revisarlo. Tiene que salir sí o sí, más todavía si estás en un examen. Si es una práctica puede que no te salga, pero si estás en un examen
Recordá que esas preguntas están bien elaboradas o bien pensadas para que puedas resolverlo. Ahí está. Te da menos 3 veces y. Acá cada fila igualas a 0. Tanto y y x, o bueno, x y y por si acaso, estaban actuando como bases y argumentos. Entonces vas a tener mucho cuidado. Si tienes números negativos vas a tener que revisarlo. Fíjate, en la ecuación número 2, en la ecuación número 2 más que todo, x y y están actuando como argumentos. Entonces no tienes que aceptar acá. Vamos a colocar aquí asterisco 1. No puedes aceptar números negativos. Asterisco 1 voy a colocar acá. Asterisco 1. El asterisco 1 me sale que y es igual a 4. Claro, porque esto está yendo con positivo al otro lado. ¿Listo? Está yendo con positivo al otro lado. En el asterisco 2 te sale prácticamente que y va a ser igual a menos 1. Recordad que x es el cuadrado. Fíjate, según la ecuación 4, x es el cuadrado de y. ¿Ya? Vamos a encontrar solamente por solidaridad para el asterisco 2, porque el asterisco 2 desde ya está rechazado. ¿Recuerda? Ya está rechazado. Porque es negativo. No porque sea negativo en sí, porque y en el problema original está actuando como argumento. Entonces no puede haber argumento negativo. El cuadrado de 4. ¿Cuánto vale el cuadrado de 4? 16. Entonces x vale 16. El cuadrado de menos 1. 1. Uno dirá, lo aceptaremos al asterisco 2 porque x es positivo, ¿no? No, lo vamos a rechazar. Se rechaza y este se acepta. Se acepta. ¿Pero por qué se acepta? Si tú reemplazas en el problema original, vas a ver que tanto x y y están como argumentos y bases, entonces amerita de que prácticamente sean positivos, ¿no? Verifica prácticamente. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, Inge. ¿Preguntas? Ya, estaba bonito este problema, estaba oculto este problema. Inclusive te salía imaginario, ¿no? Había que, por ejemplo, el 1 nada que ver con el 2. El 2 sí estaba interesante. Uno que tenías que aplicar logaritmos. Segundo que te salía una ecuación donde tenías dos resultados y uno te salía imaginario. Y el otro te salía real, pero aún así, uno es rechazado del inciso B, ¿no? Uno es rechazado del inciso B. ¿Qué página estamos? 17 de 50. Ya. Chicos, un hito más y descansamos. Está bien, Inge. Ya. Un hito más, por favor. El último de logaritmos. Veremos qué nos puede deparar logaritmos. O alguien tiene una pregunta. Puede enviarlo, puede subirlo al grupo. Hagamos un logaritmo de bases distintas. Una ecuación. Un sistema de ecuaciones de logaritmos donde son las bases diferentes. Sí, ese tipo de problemas son a veces los que más les cuestan logaritmos. En un momento escribe el ejercicio, por favor, estoy buscando. ¿Cómo les ha ido en el examen de física y de química? ¿Cómo muchachos? No hay moral. ¿Cuánto tiempo para química y ¿Química? Ahí están mis libritos. ¿Dónde están mis libritos?
No, que les va a ir bien, chicos. No se preocupen. Solamente tienen que repasar lo que estamos haciendo. No sé si mate será fácil. O sea, no sé, no quiero juzgar a ningún docente, pero no sé si se nos hace sencillo el hecho de resolver, porque tanto ustedes como para los docentes, digamos, es un poquito más fácil de enseñar matemáticas. Por lo menos eso yo percibo, ¿no? Yo percibo eso. ¿Hay algún libro bueno para el tercer parcial? Lo recomiendo. Mi amigo Canasa va a sacar un librito de tercer parcial, dice, pues yo no sé, cada vez veremos qué tal este libro. Uno que sería bueno, sería el Fernando Alba Gallegos, es bueno. El Fernando Alba Gallegos. Ese es bastante bueno. Aquí está, muchachos. Este haremos, ¿de acuerdo? Con esto nos vamos a hacer. ¿Qué numerito de problemas? El 15. Bueno, vamos a escribir el problema número 15. Problema número 15. Me pide resolver. Esto entró un examen. No sé por qué no está en la guía. Bueno, me dice lo siguiente. Me dice que resuelva o que calcule el logaritmo en base 2 de x más y menos el logaritmo de 3 de x menos y igual a 1. Y aquí tendría la ecuación 2 es netamente algebraica, x cuadrado menos y cuadrado. Esto dice que es igual a la unidad, a 2. A 2. ¿Cuántos estamos en línea? ¿Cuántos estamos en la clase? 88. Ya han desertado, ¿no? Qué gente cobarde. A ver. Éramos 100. ¿Eran 100? Para el siguiente prefa con más calma, dicen. Ah, ya, qué apuro hay, dicen, ¿no? Ya se han dado sus meses sabáticos, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer esto, chicos. Cuando son diferentes bases, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, acá en la ecuación 1 más que todo. En la ecuación 1 hay que tener mucho cuidado. Puedo quizá aplicar, no sé, puedo aplicar inclusive el logaritmo de alguna base, digamos, ¿no? En la ecuación 2. En la ecuación 2 tenemos diferencia de cuadrados, podemos aplicar después logaritmos, pero ¿logaritmo de qué base? Ya, voy a hacer esto. Ya, tranquilo, sin suspirar tanto, ¿ya? Está bien que sea bonito el problema, pero no es para tanto. Listo. Entonces tendríamos este problema. Cuando tengan bases diferentes, ustedes van a siempre hacer cambio de base, ¿de acuerdo? Y la base que usualmente se maneja es la base decimal. La base decimal es la base 10. La base 10 es la base decimal. Voy a hacer entonces operaciones en la ecuación 1, ¿de acuerdo? En la ecuación 1. Voy a hacer cambio de base, es lo que básicamente voy a hacer. Voy a decir acá en 1 vamos a hacer cambio de base. Cambio de base, ¿qué te dice? Que tú tienes una división de logaritmos. Vas a escoger una base y voy a escoger base 10. Vean.
una división de logaritmos el cambio de base. Ya lo habíamos llevado, acá sería base 2. Aquí tendríamos logaritmo de base 10 de 2. Estas bases se cancelarían, la nueva base sería 2, ¿no? Está bien. Es lo mismo. Ahora acá, menos. Aquí tendríamos el logaritmo en base 10 de x menos y. Todo esto dividido entre el logaritmo de base 10 de 3 igual a 1. Bueno, yo voy a aplicar las reglas de la carita feliz. Bueno, o multiplico. Voy a multiplicar mejor. No hagas resta de fracciones. Si tienes una ecuación, siempre multiplica por los denominadores. Aquí voy a multiplicar logaritmo de 2. Y aquí voy a multiplicar logaritmo de 3 también. Y voy a obtener lo siguiente. Voy a obtener el logaritmo. Adelante los numeritos. De 3 multiplicado por el logaritmo de x más y. Haz esto. Esta es la forma más segura, chicos. Es la forma más segura. Ya he intentado varios métodos, chicos. Y la forma más segura, obviamente, esto con esto se cancela, la forma más segura es hacer, cambiar al logaritmo decimal. Si son bases diferentes, obviamente, como este tipo de problemas. Igual a 1. Bueno, voy acá a decir que esto va a ser la ecuación número 1. La ecuación número 1 vas a hacer. ¿En qué parte tenemos que multiplicarle al 1 más? Ah, cierto, tienes mucha razón. Tienes mucha razón acá. El logaritmo, aquí tendríamos, como está multiplicado por 1, tendríamos al logaritmo en base 10 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 3. Esta va a ser la ecuación número 1'. Ya. En 2 no voy a aplicar logaritmos, más bien voy a hacer lo siguiente, ¿observen? Voy a decir, la y en la 1'. Ah, cierto que es. Aquí es lleno, ¿eh? Listo. Gracias. Sí es y, es y. Ya tiene por lo menos misma base, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente en 2 voy a aplicar diferencia de cuadrados. Primero voy a escribir la suma y luego voy a escribir la diferencia. Y esto sería igual a 2. De acá voy a despejar, no sé, no me cae mucho la resta, entonces voy a despejar la resta, ¿de acuerdo? X menos y despejo, y esto sería 2 sobre x más y. Esto sería 2'. Y voy a reemplazar 2' en 1'. Voy a decir 2', lo voy a reemplazar en 1'. Listo. Tendría entonces lo siguiente. El logaritmo, aquí tenía el logaritmo en base 10 de 3 multiplicado por el logaritmo en base desde x más y menos el logaritmo en base 10 de 2 por el logaritmo acá sería 2 sobre x más y. Claro, porque x menos y simplemente los reemplazo y sería 2 sobre x más y igual al logaritmo en base 10 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 3. Lo que voy a hacer acá es desarrollar esto que está acá. Es una división de argumentos. En su pasado era resta de logaritmos, ¿no? Hago eso y aquí tendría el logaritmo en base 10 de 3 por el logaritmo en base 10 de x más y menos el logaritmo en base 10 de 2 paréntesis multiplicado por el logaritmo en base 2 menos el logaritmo en base 10, bueno, en base 10 de 2 en base 10 de x más y. Y esto es igual al logaritmo en base 10 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 3. Ya. Tendríamos diferencia de cuadrados. Vamos a distribuir esto, vamos a distribuir todo
todo esto, tanto acá como acá. Entonces vamos a obtener lo siguiente. El logaritmo sí va a ser un poquito quizá tedioso, pero no va a ser difícil de resolver. Eso es lo bueno si tienes la base decimal. Puedes escoger también la base 3, la base 2, pero acá un poco se marea uno cuando está quizá jugando con dos números, ¿no? Es mejor jugar con el logaritmo decimal y listo. Al cuadrado de 2 sería acá, porque se van a multiplicar, menos por menos más. El logaritmo de 2 por el logaritmo de x más y, igual al logaritmo en base 10 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de 3. Tengo acá dos expresiones semejantes. Vean, acá esto y esto podría factorizarlos. Y por otra parte, esta expresión que está con signo negativo puede ir con positivo al otro lado. Voy a factorizar esa expresión. Si factorizo aquí tendría el logaritmo de 3 más, factorizo esto, le dejo solito a este, el logaritmo de 2 multiplicado por el logaritmo en base 10 de x más y. Y acá voy a tener el logaritmo al cuadrado de 2 más el logaritmo de 2 por el logaritmo de 3. De acá podría factorizar el logaritmo de 2. No voy a hacer nada acá, sé que hay suma de logaritmos, se pueden multiplicar, sería el logaritmo en base 10 de 6, pero lo voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque me conviene hacer lo siguiente. Aquí tengo x más y, así vamos a tener que subir un poco, ¿no? Tendríamos el logaritmo de 2, estamos factorizando, me queda que esto va a estar multiplicado por, paréntesis, el logaritmo en base, bueno, de 10 de 2, más el logaritmo en base 10 de 3. Nosotros podemos darnos de cuenta, podemos percibir que todo esto se cancela con esto, porque si esto que está acá va a dividir al otro lado, igual se va a cancelar porque son iguales, entonces se cancela. Lo único que te queda acá es esto. Te quedó el logaritmo en base 10 de x más y. Esto es igual a el logaritmo en base 10 de 2. Si los argumentos son iguales, o si las bases son iguales, los argumentos también deberían de serlo. O aplicamos prácticamente un antilogaritmo y vamos a tener que x más y es igual a 2. Entonces, esto podemos llamarle, no sé, podemos llamarle una ecuación 3. ¿De acuerdo? Voy a decir 3, lo voy a reemplazar en 2'. Si yo hago eso, de forma inmediata va a ocurrir lo siguiente. X menos y va a ser igual a 2 sobre x más y, te dice, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 2 dividido entre 2. Tendríamos entonces que esto va a ser igual a la unidad. Por lo tanto, tendríamos otra ecuación que me diría que x menos y es igual a 1. Y esto le llamo la ecuación 4. ¿Qué haríamos? A ver, alguien de buen corazón que me diga qué podemos hacer para encontrar rápidamente un valor de x. ¿Cómo es? Fácil, 4 al 3. 4 al 3. Claro, muchachos, no hay nadie de buen corazón aquí, ¿no? Con razón les pasa lo que les pasa, pues examen presencial. ¿Qué más les pasa? A ver, no les dan una semana, les dan día por medio para sus exámenes. Es rudo, ¿no? ¿Qué pasa si sumamos, pues, chicos? Si sumamos 3 más 4, si sumamos, ¿quién se cancela? Y, muy bien. Si sumamos, fíjense, y con y se cancela. Te va a quedar simplemente x más x. X más x, ¿cuánto te va a dar?
No, 2x. 2x te queda. Entonces aquí vamos a colocar. Ya estamos acabando. 2x igual a ¿cuánto? A 3. Claro, 2x igual a 3. No te olvides que esto con esto también se va a sumar. Entonces de acá x es igual a 3 medios. No es una respuesta muy bonita, que digamos, pero es la respuesta del problema, ¿de acuerdo? Tú esto lo puedes reemplazar en cualquier ecuación. Yo lo reemplazaría en la ecuación número 3. Si lo reemplazo en la ecuación número 3, observen bien que me va a quedar. Me quedaría 3 medios más y igual a 2. Que vaya a restar, me va a dar un medio, ¿no? ¿Y cuánto te daría de ahí? Un medio. Sí, y sería igual a un medio. Bueno, las respuestas, como les decía, no son las más bonitas de todos los problemas, pero son nuestras respuestas, ¿de acuerdo? Y y x, por si acaso, están actuando como argumentos. ¿A qué me refiero, chicos? Acá tengo que ver cuánto vale la suma y la resta. Pero aquí es fácil, chicos, porque aquí tengo la suma y la resta. Y en la ecuación 3 y 4 tengo su suma y su resta. ¿Su suma cuánto vale? Su suma vale 2. Su resta vale 1. Son números positivos, entonces no te preocupes. No te preocupes. Si quizá te estás angustiando, reemplazarlo, y si te sale positivos o ángulos o argumentos positivos, quiere decir que está bien. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Inge. Ya. ¿Listo? Entonces vamos a descansar una media hora y nos vamos a volver a ver a las 8, ¿de acuerdo? Y va a ser el mismo link, por si acaso. Está bien, Inge. Ya, Pues sí. nos vemos entonces. Está bien, Inge. A las 8.